Buen día, mis niños. Empezamos con la experiencia de aprendizaje 2. Conocemos actividades para mejorar la convivencia en familia. La actividad de esta semana 4 es conocemos e identificamos las actividades que se realizan en las familias. Y nuestra actividad de hoy día es dialogamos sobre las actividades que compartimos en familia. Esta actividad lo estaremos trabajando en el área de personal social. ¿Qué aprenderás en esta actividad? Identificar cómo tu familia y otras familias realizan actividades que las ayudan a pasar tiempo juntos y estar más unidos. Para ello leerás casos, expresarás tus emociones en la familia. El propósito de esta actividad es conversarás con tus abuelos y otros familiares sobre aquellas actividades que realizan en familia. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Nuestro cuaderno de personal social u hojas de reuso, lápices de colores y nuestro borrador. Observa la siguiente situación. Acá observamos a una familia. ¿Qué estarán haciendo? Vamos a conocer, a ver, ¿ya? ¿Sobre qué estarán dialogando, ya? Aquí están. La niña, le está señalando a la niña. La niña dice, a mí me toca sacar la basura y arreglar mi habitación. Luego, a ver, el papá, a ver, ¿qué dice papá? Yo cocinaré toda esta semana. Y ahora este señor, ¿qué dice? A ver, ¿es el abuelo? Sí, ¿no? Ya. Él dice, me comprometo a arreglar el caño de la cocina y lavaré la vajilla. Ahora, turno de mamá. ¿Qué es lo que, a ver, nos dice? Yo en esta semana prepararé un botiquín. El botiquín, pues, ¿no? Para los primeros auxilios. Ahora, ¿a quién le falta? Al niño. A ver, el niño, ¿en qué se va a comprometer? Dice, papá, yo me encargaré de arreglar mi cuarto y de alimentar al perro. Eso tiene que hacer, ¿no? Es cumplir el niño. Entonces hemos visto acá, niños y niñas, que cada integrante de la familia se están comprometiendo, ¿no? Una actividad en familia. Y todo, yo sé que todos van a cumplirlo, ¿sí o no, niños? Así como ustedes también se organizaron. Conversa a partir de las siguientes preguntas. Ahora sí, conversen en familia, ya mediante estas preguntas. ¿Sobre qué crees que están conversando? A ver, ¿de qué están conversando? De sus acuerdos, ¿no? De las actividades que lo van a realizar en casa. ¿Así es? Otro, ¿esta situación sucede en tu familia? Como esta familia, a ver, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? Primero se reúnen. A ver, ¿ustedes en su familia pasa lo mismo? ¿O no? ¿O en qué se parece? A ver, sobre esas preguntas pueden dialogar, niños y niñas, ¿ya? Empecemos buscando una respuesta a esta pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Aquí está. ¿Qué actividades comparten en familia? A ver, ustedes, ¿qué actividades comparten en familia? Todos en la familia, en la casa, a ver, todos están, ¿no? Están haciendo, pues, no cumpliendo sus actividades. ¿Qué actividad será? A ver, puede ser de limpieza o no. En limpieza, una actividad de limpieza, todos le cumplen. Papá está
está recogiendo basuras, mamá está desinfectando, el otro hijito está barriendo y el otro está trapeando. Así, todos participan, ¿no? En una actividad, por ejemplo, actividad de limpieza. Y ahora otras actividades que hacen en la casa, que participan toda la familia. ¿Qué actividades son? Ya, eso ustedes saben, niños y niñas. Dialoguen al respecto de eso, ¿ya? Lee los siguientes casos. Aquí vamos a ver el caso de Pedrito. Aquí está. Atentos, niños. ¿Qué es lo que nos dice acá Pedro? ¿Ya? Dice, soy Pedro y vivo en una comunidad de la selva con mis hermanos, padres y abuelita. Cada día, antes de caer la noche, toda mi familia se reúne para conversar sobre lo que ha sucedido en el día o acerca de algunas situaciones. A pesar de la pandemia, nosotros continuamos reuniéndonos por las noches para contar algunas historias. Eso nos hace sentir bien y nos mantiene más unidos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? El caso de Pedro, ¿no es cierto? Nos cuenta de su familia. Ahora vamos a ver de otra niña. A ver, ¿quién es esa niña? Podemos leer, niños, todos juntos. A ver, dice, soy Vania. Aquí está Vania. Y vivo en Piura con mi papá y mis hermanos. Antes de la cuarentena, mi familia realizaba actividades como salir al campo y jugar vóley. Durante la cuarentena, dejamos de realizar esas actividades que nos divertían mucho y permitían compartir momentos de alegría y unión. Eso nos hace sentir tristeza, pero sabemos que quedarnos en casa es por nuestro bien. Es lo que nos cuenta, pues, Vania. Son diferentes casos, ¿no es cierto? Pedrito vive en la selva y Vania en Piura, en ciudad. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hacían las familias de Pedro y Vania antes de la pandemia? Aquí está familia de Pedro y acá está de Vania. La pregunta dice, ¿ellos qué hacían antes de la pandemia? ¿Vivían felices antes de la pandemia ellos? Sí, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo podemos responder? Yo sé que ustedes me están respondiéndome. Muy bien, chicos, ¿ya? Pero esta vez vamos a leer acá todos juntos la respuesta. Dice, ¿qué hacían las familias de Pedro y Vania antes de la pandemia? Acá nos dice, a ver, la familia de Pedro, cada día antes de caer la noche, conversaban sobre lo que les había sucedido durante el día, ¿no? Eso hacían antes de la pandemia. Antes que llegue la noche, ellos se reunían, ¿no es cierto? Ya conversaban, ¿ya? Ahora, ¿de quién falta? De Vania. ¿Y de Vania qué hacía su familia antes de la pandemia? La familia de Vania realizaban actividades como salir al campo a jugar vóley. ¿Así eran, niños y niñas? Sí, ¿no? Antes de la pandemia ellos salían al campo a divertirse. ¿Ya? Siguiente pregunta. A ver, ¿qué hacen las familias durante la pandemia? Ahora, durante la pandemia. Anterior era antes de la pandemia. Ahora la pregunta es, durante la pandemia, ahora en la pandemia, ¿qué hacen ellos?
A ver, Pedrito, ¿ya no se reúne con su familia o continúa? Sí, ellos continúan reuniéndose. ¿Por qué? Porque están, pues, viven en el campo, en la selva, aislados. Pues siguen ellos reuniéndose ahora en las nochecitas. En cambio de Vania, ¿siguen reuniéndose durante la pandemia o ya no ya? Ya no. Entonces, ¿cómo lo podemos responder nosotros, niños y niñas? A ver, yo sé que están respondiendo también ustedes. A ver, vamos a ver. La familia de Pedro siguen reuniéndose por las noches para contarse algunas historias, ¿no? Eso acá nos dice, pues eso, siguen reuniéndose. Y ahora de Vania, la familia de Vania dejaron de realizar actividades para jugar vóley en el campo. Han dejado, pues ya, ¿no? Por la pandemia. Siguiente pregunta. ¿Cómo se sienten Pedro y Vania ahora? ¿Cómo están en este tiempo de pandemia? ¿Cómo están ellos? A ver, Pedrito, ¿cómo estará? ¿Estará feliz o estará triste? Y Vania, ¿cómo está en este tiempo de pandemia? ¿Cómo está? Muy bien, chicos y chicas. Acá dice, la familia de Pedro se sienten bien. ¿Cierto o no? Están bien, ellos continúan igual. Y la familia de Vania se sienten muy tristes, porque ya no van pues a jugar, ¿no es cierto? Lee la pregunta, conversa con tu familia y escribe tu respuesta. Aquí está la pregunta. Las acciones que realizan las familias de Pedro y Vania durante la pandemia favorecen a la convivencia familiar. ¿Por qué? Eso dialoguen en familia. ¿Ya? Respondan pues en familia. Acá dice, las acciones que realizan las familias de Pedro y Vania durante la pandemia favorecen a la convivencia familiar. ¿Por qué? Dice. Ahora lo que están haciendo la familia de Pedrito, siguen ellos reunidos en las noches, se reúnen para contar sus historias. Y es a lo que se reúnen. ¿Está bien? ¿Les conviene así reunirse? Sí, ¿no es cierto? Porque están más unidos, dice. Ahora, en cambio de Vania, durante la pandemia, a ver, ya dejaron de, ¿no es cierto?, de jugar, de ir al parque. Y ahora en su casa, ¿cómo estarán? A ver, ¿eso les favorece? Esa la pandemia, ¿no? Esas actividades que hacían, o cómo están, cómo se encuentran. ¿Eso en la familia les favorece? Yo sé que tal vez sí, ¿no? Puede ser, ya pues en la casita, en familia, estarán haciendo ya otras actividades. Pero siguen la familia juntos, están unidos. Así es, ¿o no, niños? Lee con ayuda de un familiar la siguiente información. A ver, vamos a informarnos. ¿Qué es lo que nos dice acá? Compartir actividades en familia mejora la relación y la comunicación entre sus integrantes. Las actividades hacen que todos los miembros de la familia vivan experiencias positivas y favorecen la unión familiar. Luego de leer los casos y el texto anterior, conversa con tu familia sobre las siguientes preguntas. ¿Qué actividades que realizaban en familia antes de la cuarentena o qué hacen estos tiempos les ayudan a mejorar su convivencia? A ver, antes tal vez no, estaban reunidos la familia y compartían todos antes de la cuarentena, ¿no? La pandemia. Pero ahora, ¿cómo están? ¿Siguen reunidos o están distanciados ya? Seguimos reunidos nosotros en familia, ¿sí o no? Antes de la pandemia, a ver,
pasaban así jugando. Pero ahora también siguen jugando. Ahora también están, yo sé que todos en familia trabajan también, cumplen sus actividades. Así lo pasamos en la casa, ¿cierto, niños? En familia. ¿Y qué ha cambiado, a ver, antes y durante la pandemia? ¿Qué cambió en nuestra familia? ¿Ya? Antes salíamos al parque, ¿no? Pero ahora ya no salimos. Pero ¿cómo estamos viviendo, pues, en la familia? ¿Mucho mejor? ¿O estamos ya todos más preocupados? ¿Cómo estamos viviendo? A ver, conversemos al respecto de esto, ¿ya? ¿Qué actividades comparte tu familia para estar más unida y feliz? A ver, niños. ¿Qué actividades comparte tu familia para estar más unidas y feliz? Eso ya cada familia sabe, van a responder acá. Ya, ustedes dialogando van a responderse, ¿ya? Ahora, niños y niñas, van a dibujar en su cuadernito o en hojas de reuso, ¿ya? Las actividades que identificaron. ¿Qué actividades hacen, pues, ¿no? En la familia. Ya es lo que nos dijo anteriormente, ¿no? ¿Qué actividades? ¿Ya? Antes de la pandemia o puede ser después de la pandemia. Ya, eso vas a dibujar. El trabajito de hoy día, esto es, pues, dibujar. ¿Ya? Las actividades que te identificaron. Estos dibujitos, niños y niñas, les va a servir para el área de comunicación. Ahí lo van a escribir, ¿ya? Ahora solamente es dibujar estas actividades de lo que hacían antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Ok, niños? Ahora, los trabajitos, organiza todos tus trabajos o dibujos en tu portafolio. Si lo has hecho acá, lo has trabajado en hojas de reuso, lo tienes que guardarlo, conservarlo bien en tu portafolio. Y ahora otro los trabajarán pues en su cuadernito. Así es. Y esto te va a servir para escribir una lista de actividades en el área de comunicación. ¿Ya, niños? Entonces, niños y niñas, gracias por su atención. Les dejo trabajando y por favor me comparten sus trabajos, ¿ya? Hasta entonces.